Muchas gracias, doctor. Eh, para mí es un placer estar aquí, pues, compartiéndole esta información y entonces démosle inicio a la conferencia. Es el abordaje radiológico de la proptosis con una revisión de las causas más frecuentes basada en casos de principalmente del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a empezar. Por aquí veía que me estaban pidiendo ingreso, pero bueno, eh, comencemos. Entonces, empecemos revisando la anatomía de las órbitas. Tenemos que en las imágenes axiales vamos a ver un compartimiento extraconal que está señalado aquí con el color azul, que va a estar separado del compartimiento intraconal por los músculos extraoculares señalados con el color rojo. El compartimiento intraconal tiene este color amarillo. Estos compartimientos están compuestos principalmente por grasa y también tienen pues los vasos sanguíneos. El globo ocular lo vemos con el color verde, y en las imágenes coronales vemos que los músculos extraoculares, que serían el recto superior, el recto lateral, el recto inferior, recto medial y el oblicuo superior, están marcados con diferentes colores. El nervio óptico lo vamos a ver aquí con el color amarillo. Estas imágenes coronales van avanzando en sentido anterior y vemos la vena oftálmica superior entre el músculo recto superior y el nervio óptico. Esta va a tener un trayecto anterior y medial, y la arteria oftálmica tiene un calibre menor, pero también la podemos detallar. Y ya mucho más anterior y en el cuadrante superior externo vemos la glándula lacrimal. Entonces, entremos pues en materia hablando de la proptosis, que es la protrusión del globo ocular tendiendo a salir de la órbita. Esta es generada por una variedad de patologías y es importante porque puede amenazar la visión del globo ocular. Incluso hay enfermedades infecciosas y tumorales que pueden amenazar la vida. La historia clínica, el examen físico, los paraclínicos y las imágenes son claves para establecer el diagnóstico. Clínicamente se determina la evolución de la proptosis, si hay dolor, si hay eritema o ojo rojo, si hay dilatación de vasos episclerales, si hay un soplo o un tril ocular. Paraclínicos nos orientan también los reactantes de fase aguda, las hormonas tiroideas y las imágenes, que es lo que vamos a hablar particularmente hoy. El tratamiento está dirigido a preservar la visión, salvar el globo ocular y reducir la mortalidad. Entonces, para diferenciar estos términos que son proptosis y exoftalmos, que generan un poco de controversia, tenemos que la proptosis es el desplazamiento anterior de uno o ambos globos oculares dentro de la órbita, y el término exoftalmos se deja más para cuando hablamos de orbitopatía tiroidea. Algunos autores determinan este término exoftalmos cuando la proptosis es más severa, pero para efectos de esta charla vamos a entender que exoftalmos es cuando hablamos de enfermedad tiroidea. Se determina clínicamente cuando se hace la exoftalmometría y hay una protrusión mayor de 21 milímetros o un cambio de 2 milímetros entre los globos oculares, o cuando se hace la evolución de la medida. Y en las imágenes vamos a ver que es una protrusión mayor a 21 milímetros cuando trazamos la línea intercigomática. Ya les voy a mostrar todo esto. También se habla del término pseudoproptosis, que es cuando hay una apariencia de proptosis, pero no sea por aumento del contenido intraorbitario, sino cuando hay, por ejemplo,
debilidad de músculos extraoculares, parálisis de estos músculos, también cuando hay un enoftalmos contralateral que nos va a hacer confundir, y no es que esté proptótico el globo ocular, sino que el del otro lado esté con enoftalmos. Cuando hay una asimetría del tamaño de la órbita, o cuando hay una asimetría de las fisuras palpebrales con retracción del párpado, parálisis facial o ptosis contralateral. Entonces, clínicamente, pues si ustedes manejan mejor este examen físico que yo, pero se puede medir objetivamente con el exoftalmómetro. Lo adosan pues como a la pared lateral de la órbita, lo fijan y miden con milímetros objetivamente cuánto está protrudiendo el globo ocular, eh, teniendo en cuenta pues el punto de referencia que sería el borde anterior de la órbita. Esto se denomina el exoftalmómetro de Hertel, y en las imágenes axiales vamos a tener varios tipos de medidas que se aplican. La principal y la que más se usa es la línea intercigomática. En una imagen axial de tomografía les muestro que se traza una línea entre los cigomáticos y se mide en una línea perpendicular desde el borde de esta línea hasta el límite anterior del globo ocular. Si es mayor de 21, se determina exoftalmos. También hay otra forma de medir, que sería uniendo los bordes de cada órbita o en el plano sagital, pero se tiene una mejor correlación con la exoftalmometría en esta imagen A. Otras medidas que nos pueden orientar es si vemos que hay más de 2/3 del globo ocular anterior a la línea intercigomática, podemos decir que hay exoftalmos. O si hacemos una medida desde la línea intercigomática hasta el globo posterior, hasta el borde posterior del globo, y nos mide menos de 6 milímetros, también nos orienta a que hay una proptosis. Este es un caso del Hospital Pablo Tobón, una paciente con antecedente de artritis reumatoide, y la envían por proptosis. Entonces trazamos la línea intercigomática delineada con los puntos, una línea punteada roja, y vemos que no les estoy mostrando la medida, pero hay más de 2/3 del globo ocular anteriores a la línea, y si medimos la distancia, cuánto hay posterior, con seguridad que hay menos de centímetros. Es bilateral, y esto por una proptosis en esta paciente. Hay una forma también de medir con volumetría. Esto lo hacen los software con una segmentación del globo ocular, que lo que nos da es un corte más exacto en la línea intercigomática. Esto pues está desarrollando, y lo que se ha demostrado es que tiene más utilidad en pacientes con estrabismo. Pero si no tenemos el software, con la imagen axial pues nos defendemos, y es muy buena y tiene muy buena correlación. Entonces, en los protocolos de imágenes axiales lo que usamos es, en tomografía, en el contexto de trauma, la tomografía simple es muy buena porque tiene una resolución temporal excelente y está muy disponible en el medio. Nos sirve para diferenciar cuerpos extraños intraoculares o intraorbitarios, que se van a ver principalmente hiperdensos, o en el contexto pues de un trauma por un cuerpo extraño, por ejemplo, con madera, se va a ver hipodenso. En el diagnóstico inicial del contexto de masas o infecciones orbitales o patología inflamatoria, sí vamos a necesitar medio de contraste iodado intravenoso, y la resonancia magnética, que tiene un mejor contraste tisular y resolución espacial, con secuencias potenciadas en T1 y T2 con y sin saturación grasa. También la secuencia T1 post-contraste es fundamental, y las secuencias de difusión, que nos ayudan a diferenciar esas patologías inflamatorias y tumorales. Entonces, revisemos pues este listado de causas, y que vamos a revisar como las más importantes de cada una. Entonces están las infecciosas, que serían la celulitis orbitaria o postseptal, el absceso orbitario, la mucormicosis y el mucosele. Las inflamatorias, que serían la orbitopatía tiroideal, la granulomatosis con poliangeitis, la sarcoidosis y la inflamación orbitaria idiopática.
las vasculares, entre ellas la fístula carótida cavernosa, la trombosis de la vena oftálmica, las varices orbitarias, malformaciones linfáticas o los hemangiomas, entre las tumorales el rabdomiosarcoma, linfoma, tumor de células lacrimales, glioma del nervio óptico, meningioma y metástasis, y entre otras que les pongo por acá, el trauma y la displasia fibrosa. Este es el primer caso. Les pido el favor que me cuenten primero cuál es el globo ocular afectado y segundo, qué hallazgos pues ven en estas imágenes. Tenemos una imagen axial contrastada de tomografía y una imagen coronal. Entonces, si quieren, me empiezan a contar. Es en un paciente con cambios inflamatorios del globo ocular izquierdo en el que quieren descartar endoftalmitis. ¿Quién se anima a dar una relación de lo que está en la imagen? Hola, buen día, ¿cómo Buenos está? días. Eh, bueno, listo, entonces acá estamos viendo una tomografía en corte axial y en un corte coronal al lado pues, derecho. Encontramos que encontramos que hay algo como de inflamación de los tejidos blandos oculares de izquierdo. Si hacemos las medidas que el doctor acaba de mencionar para mirar cómo están pues el globo ocular, vemos que hay una proptosis izquierda y pues digamos que de la parte ocular vemos pues que están las paredes respetadas, que tiene buen volumen el ojo, el cristalino está en posición, los músculos extraoculares del lado izquierdo están comparativos con el lado derecho, pues aumentados en volumen. No se ve como fracturas, pues eso no es una ventana como ósea, pues, pero no se ven como fracturas, pues, que uno vea en ese corte. Siguiendo estas imágenes que nos acaban de pasar, vemos que en la primera anesa axial, la primerita que aparece, pues y la única que aparece realmente axial, vemos que está como también con proptosis del lado izquierdo, vemos como una dilatación, bueno, realmente, a ver, siguiendo como el globo ocular, en ese lado vemos que hay como dilatación, pues, o hay algo pues retrovulvar que está Eso, como aumentado de tamaño, que corresponde mirando esta coronal, pues si está por encima del nervio, eso, corresponde a la vena exacto. oftálmica, pues. Si está por encima del nervio, pues corresponde a la vena oftálmica. Sí, hay una simetría, pues hay algo asimétrico que no vemos en esta órbita y que sí estamos viendo en este. Eso muy bien. Entonces, esto te lo voy a señalar y te voy a mostrar las secuencias de resonancia magnética. Listo. Bueno, en estas secuencias, pues vemos el T2, vemos lo mismo, pues que está evidentemente proptosis, que los músculos sí están aumentados, pues con aumento de volumen engrosados, y sí, ay, pucha, espérate. Y acá, eh, pues como, sí, pues en el seno cavernoso, está como asimétrico, donde vemos que en el lado izquierdo, pues comparativo con el lado derecho, pues está dilatado. Y viendo este T1, vemos cómo está pues dilatado la vena Mm. oftálmica izquierda. Sí, pues en imágenes sin contraste, los vasos sanguíneos los vemos con vacío de señal. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí la carótida, los senos venosos, listo. Entonces, esto es que corresponde a la vena oftálmica.
así como lo veíamos en la tomografía. Te voy a mostrar las imágenes contrastadas. Bueno, y en las contrastadas, pues sí, confirma los hallazgos que habíamos visto previamente en las imágenes, que está dilatado toda esa parte, todo ese plexo venoso, donde está como continuando con la oftálmica, sigue el seno cavernoso dilatado, y en esta reconstrucción ya pues confirmamos los hallazgos previamente mencionados. Entonces el diagnóstico es, Una fístula carotido cavernosa. perfecto. Exacto, entonces muchas gracias. Como nos decía el compañero, entonces efectivamente vemos, pues en esta imagen axial de tomografía es sutil, pero hay una asimetría en los senos cavernosos, viéndose más grueso pues el lado izquierdo. En las órbitas, pues de entrada vemos que hay algo que nos sobra, pues si comparamos la derecha con la izquierda, nos sobra esta estructura redondeada que señalo con el color azul, pues en la localización de la vena oftálmica. Efectivamente, está dilatada en estas diferentes imágenes de tomografía. Y nuevamente vemos lo que nos señalaba el compañero, que es este acúmulo pues, de estructuras tubulares con vacío de señal, que serían vasos sanguíneos, la dilatación de la vena oftálmica y que se confirma pues, en las secuencias contrastadas de uno axial postcontraste, tiempo de vuelo axial crudo y la reconstrucción. Entonces hay una comunicación anormal entre esa carótida interna del lado izquierdo con la vena oftálmica que produce, pues digamos, la arterialización de la vena y los síntomas del paciente. Entonces, las fístulas carótido-cavernosas son la comunicación anormal entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Se producen por etiología traumática entre el 70 y el 75% de los casos y son espontáneas hasta en el 30%. Según la hemodinamia se clasifican en fístulas de alto o bajo flujo, siendo las de alto flujo las que más sintomatología causan. Y según la anatomía puede ser directa o indirecta si la comunicación es con la arteria carótida interna o siendo directa o si es con alguna de sus ramas siendo indirecta. Se presenta con dolor, proptosis, disminución de la agudeza visual, diplopía. Se puede auscultar un soplo ocular o se puede palpar un tril, hay quemosis, dilatación de las venas episclerales y oftalmoplegia. En imágenes es lo que estábamos viendo, que son la dilatación de la vena oftálmica superior, prominencia de senos cavernosos, congestión orbitaria, engrosamiento de músculos estructurares, proptosis, incluso puede haber pues como cambios inflamatorios de los tejidos blandos preceptales y fracturas de la base del cráneo en el contexto pues de pacientes que la fístula sea traumática. Esto es lo que pues ustedes saben mejor que yo y ven al examen físico, que es dilatación de las venas episclerales. Y les traigo otro casito también del Hospital Pablo Tobón, que es un paciente en el que también querían descartar infección por por estos cambios inflamatorios periorbitarios izquierdos, pero cuando hacemos la tomografía contrastada nos encontramos con proptosis izquierda, con un aneurisma de la arteria carótida interna del mismo lado y con una dilatación de la vena oftálmica superior. Vemos hallazgos similares en la imagen coronal superior izquierda, que es la vena oftálmica dilatada. Miren que incluso aquí en el lado derecho la vemos de calibre normal. Vemos también esta comunicación que tiene la vena oftálmica con el sistema venoso facial superficial y les muestro nuevamente en la imagen sagital el aneurisma de la arteria carótida interna y la comunicación que tiene con la vena oftálmica. Este paciente fue llevado pues a angiografía, vemos las imágenes de angiografía y una reconstrucción también del aneurisma de la carótida interna. Un segundo caso, un paciente con antecedente de enfermedad tiroidea.
Alguien que me cuente entonces qué ojo está afectado y qué hallazgos en la tomografía. Hola, buenos días. Bueno, pues a mí me parece que pues en la tomografía que vemos pues como la ventana de tejido sobre todo, pues en la ósea también si tratamos pues como de esa línea que nos comentaste intercigomática, vemos pues como los dos globos con pues todo el globo pues por encima de la línea. O sea, no se cumple que las 2/3 partes estén por encima, entonces pensaría pues que la proptosis es bilateral. Y en el corte coronal, pues pensaría que hay como un aumento de tamaño de los músculos extraoculares en ambas órbitas, pues se ve como el engrosado el recto superior, el recto inferior y los rectos mediales. No sé, ¿qué más? Oh, perfecto, está súper bien. Entonces, ¿qué diagnóstico sospecha? Pues en base a esa proptosis bilateral, pues y el engrosamiento muscular y el antecedente, pues darían una orbitopatía discoidea. De acuerdo, mil gracias. Entonces, aquí les muestro la línea intercigomática, confirma que hay proptosis bilateral. Esto secundario, pues aumento del contenido de la grasa intraorbitaria y el engrosamiento que nos comentaba la doctora está muy acertado, es bilateral y simétrico de rectos inferiores, mediales y superiores. Con estas flechas les estoy mostrando las inserciones de los músculos al globo ocular que están respetadas. Hablemos entonces un poco de orbitopatía tiroidea. Ese es como, aquí les muestro el curso del engrosamiento de los músculos. Primero se engrosan, perdón, los músculos rectos inferiores, después los mediales y después los superiores. Entonces, la orbitopatía tiroidea se presenta principalmente en pacientes con enfermedad de Graves, hasta el 25% de ellos la presentan, pero también puede presentarse en pacientes eutiroideos o con tiroiditis de Hashimoto. Es un compromiso que es bilateral y simétrico en la mayoría de pacientes y se presenta pues como ese recorrido de engrosamiento, pues o ese ciclo que yo les dije, inferior, medial y superior, respetando el lateral, el recto lateral. Entonces, estos pacientes van a presentar aumento de la cantidad de grasa también por receptores que tienen el tejido adiposo a la hormona tiroidea y se van a manifestar con diplopía, limitación para los movimientos oculares, limitación para la oclusión palpebral, incluso con úlceras corneales. Pueden presentar neuropatía óptica también, que se puede generar por compresión sobre el nervio óptico, secundario a la dilatación de la vena oftálmica o herniación de la grasa desde la órbita hacia la fosa craneal y también por distensión, pues por la proptosis marcada. Entonces, en las imágenes que vamos a ver, un engrosamiento fusiforme, precisamente porque compromete los vientres musculares con respecto de las inserciones tendinosas y pues tiene una fase activa en la que predomina la inflamación y eso lo vamos a ver mejor en secuencias de resonancia magnética T2 con supresión grasa y STIR como una hiperintensidad y una fase inactiva donde pues no hay ese componente inflamatorio. Entonces les muestro estas imágenes de la literatura, esta imagen post-contraste axial donde se ve muy claro el engrosamiento del vientre muscular con el respeto de la inserción tendinosa en ambos rectos mediales. Esta imagen T1 coronal donde se ve el engrosamiento de los mismos músculos que mencionábamos en nuestro paciente, recto inferior, medial y superior de manera bilateral con respeto del recto lateral. Y les muestro en estas imágenes de la izquierda una secuencia coronal post-contraste para diferenciar del diagnóstico de inflamación orbital idiopática que afecta principalmente
el compartimiento superolateral, que sería el recto superior, y el lateral, que se puede manifestar como una masa infiltrativa que puede inflamar cualquier contenido de la órbita, sean los músculos, sea el nervio, sean los globos oculares, y que no genera, que no tiene respeto por las inserciones de estos músculos, entonces se ve como un engrosamiento difuso hasta de la inserción, por ejemplo, de este músculo recto superior. Entonces, en esta tablita tenemos pues como los principales características de estas enfermedades inflamatorias orbitarias, siendo la orbitopatía inflamatoria idiopática, que se presenta con dolor, puede comprometer cualquier estructura de la órbita y tiene una configuración tubular sin respeto de las inserciones al globo ocular. La sarcoidosis, que es similar a la mencionada anteriormente, pero que se presenta indolora. Estos pacientes tienen uveitis y tienen una predilección por el cuadrante anteroinferior. La enfermedad de Graves, pues que ya describimos sus características, la enfermedad por IgG4, que se manifiesta de manera bilateral con un curso más crónico o insidioso, compromete principalmente el músculo recto lateral y el cuadrante superior también. Estos pacientes presentan miositis y dacryoadenitis, pero también hay respeto de la inserción de los músculos en el globo ocular, por lo que también tienen un aspecto fusiforme. Los pacientes con granulomatosis con poliangeitis, que tienen compromiso pues, o predilección por los compartimentos extraconal y conal, y se caracteriza por tener un compromiso crónico sinonasal con destrucción ósea, que eso es lo que más nos orienta a esta patología. Y también hay una enfermedad orbitaria por inflamación idiopática esclerosante, en la que tiene un curso crónico también con predilección por el compartimento superolateral, se presentan con dacryoadenitis y es más común que hagan enoftalmos por la parte de la esclerosis. Un tercer caso, tenemos estas imágenes axiales de tomografía, una ventana de tejido blando, ventana ósea y otro corte de tomografía axial en ventana de tejido blando, para el que se quiera animar. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Entonces, en la de tejido blando, pues vemos, trazando la línea roja intercigomática, vemos la proptosis izquierda. En cuanto a la simetría de las órbitas, llama la atención el engrosamiento pues, óseo, que se puede ver ya en la ventana ósea de la menor de los esfenoides, que se ve como en la imagen del medio, que es asimétrico completamente respecto al otro ojo. Y en la imagen de la derecha se ve un componente intraconal o interorbitario que no se ve en la derecha, ¿cierto? En el tejido blando último. Perfecto. Te voy a mostrar las imágenes de resonancia magnética. Bueno, en la imagen de resonancia se confirma el engrosamiento del ala menor de las esfenoides, la masa que tiene un componente intra y extraconal que está generando una compresión, pues una neuropatía compresiva que se evidencia también en la coronal en T2, donde se ve que está desplazando el nervio óptico hacia inferonasal. Y es una imagen que con el contraste no capta contraste y en T1 es hiperintensa. Ah, no, sí capta y es hiperintensa. De acuerdo. ¿Tenés algún diagnóstico diferencial? Aquí en esta secuencia T1, pues contraste, ¿qué te llama la atención? Pues ahí me llama la atención que es una imagen que está captando y pues ahí están las meninges. Entonces, pues, como el diagnóstico que yo daría sería como un posible meningioma. Ujú. Sí, se está metiendo pues a la fosa craneal. Sí. Y en estas imágenes de difusión vemos que es hiperintensa en la secuencia de Mil, hipointensa en el mapa S, que nos habla pues de una alta celularidad pues en el contexto pues de un tumor, que sea un tumor
pues nos da una pista mayor a que sea de origen tumoral. Entonces, sí, efectivamente, muy bien, muchas gracias. Les señalo pues nuevamente en esta imagen de tomografía la importancia de estos cambios óseos en el contexto pues de este paciente. Entonces, como mencionaba el doctor, estamos ante un meningioma esfeno-orbitario cuyo origen principalmente, pues que tiene origen en la dura madre intracraneal, que puede tener un componente que es dural intracraneal, un componente intraóseo y un componente intraorbitario, como en este paciente. Entonces, estos tumores van a generar síntomas según el crecimiento y el efecto de masa sobre la fisura orbitaria superior, sobre el nervio óptico y sobre los músculos extraoculares. Es un meningioma que, pues, como les digo, tiene origen en la dura y se extiende a través del hueso hacia la órbita, que no lo debemos confundir con otro tipo de meningioma que sería el del nervio óptico. Entonces, muy bien, muchas gracias por participar. En este caso nos aporta al diagnóstico el hecho de los cambios óseos y de ese realce homogéneo e intenso de la masa. Les muestro otros casos de masas intraorbitarias, en este caso un paciente con proptosis derecha, y vemos una masa ovalada bien delimitada que se localiza en compartimento intraconal que se extiende hacia el ápex orbitario, que tiene un realce con el medio de contraste en estos puntos que señalo con la flecha, las flechas azules, que tiene un efecto de masa y desplaza el nervio óptico y el músculo recto inferior. Este es un caso pues con un diagnóstico del mismo diagnóstico en otro paciente, pero desde resonancia magnética una imagen T2 axial que nos muestra una lesión también ovalada que se localiza principalmente ya hacia el aspecto lateral de la órbita, en la porción intraconal, con una cápsula hipointensa señalada por las flechas. Entonces estamos ante un hemangioma cavernoso, que es la masa benigna de la órbita más común en adultos, también llamado malformación cavernosa. Se plantean como anomalías vasculares congénitas que no involucionan y tienen crecimiento lento progresivo. Se presentan más común en mujeres entre 43 y 48 años y van a generar una proptosis que es indolora precisamente por ese crecimiento lento. En algunos pacientes va a tener un crecimiento rápido que es hormonomediado, principalmente la pubertad y el embarazo, y va a producir alteración de los campos visuales o pérdida monocular por la neuropatía óptica. En las imágenes vamos a ver que la mayoría aparecen en el aspecto lateral del espacio intraconal. En la tomografía, como en nuestro paciente, se veía como una masa ovoidea circunscrita y homogénea, que no es común que tengan fleolitos, que son esas calcificaciones intravasculares que vemos en muchos otros hemangiomas del cuerpo, pero en este caso no. Y la remodelación ósea también es raro. En resonancia vemos una masa que es homogénea y su intensa en T1 y hipointensa en T2 a los músculos extraoculares y con una cápsula que es hipointensa, como veíamos en la paciente anterior. Tiene un pobre realce arterial, pero va llenando progresivamente en la fase venosa, incluso hasta 30 minutos después se pueden hacer imágenes para ver esta captación, este realce con el medio de contraste. Les muestro este otro caso, que es un paciente que tiene un diagnóstico de melanoma lentiginoso acral en el miembro inferior izquierdo, que se presenta con proptosis izquierda y pérdida de la visión en este lado. Entonces vemos en esta imagen T2 con supresión grasa una masa que tiene componente intra y extraconal en el aspecto lateral de la órbita, que está desplazando el nervio óptico en sentido medial, que tiene en esta imagen T1 precontraste una intensidad que es heterogénea con algunas porciones hiperintensas y que tiene un realce que también es heterogéneo, pero es un realce luego de la administración del medio de contraste. También vemos en las estructuras intracraneales esta lesión parenquimatosa que
lo más probable es que corresponda a metástasis y tiene otras lesiones intraparenquimatosas en el cerebro por probables metástasis. Vemos en esta imagen coronal el extenso pues, componente de la masa que invade, infiltra pues, el músculo extraocular lateral y desplaza el resto de estructuras de la órbita que, juntando pues, los antecedentes del paciente y las características de la masa, tenemos como resultado una metástasis por melanoma. Entonces las metástasis orbitarias constituyen el 1 al 13% de los tumores orbitarios. Principalmente se dan por tumores o cáncer de mama que va a tener su origen en la grasa orbitaria o en los músculos extraoculares, tumores de próstata principalmente que son del componente óseo de la órbita, por melanoma que afectan los músculos extraoculares como en este caso de nuestra paciente. En tumores de pulmón afectan principalmente el globo ocular y la coroides característicamente. Se van a presentar con proptosis. Algunos pacientes con enoftalmos, sobre todo pacientes con cáncer de mama, que tienen un componente cirrótico importante y generan una retracción de esos componentes intraorbitarios como la grasa y van a retraer el globo ocular generando enoftalmos. También alteración de la motilidad, diplopía, dolor y disminución de la agudeza visual. Y en imágenes vamos a ver una masa infiltrativa con destrucción ósea que puede afectar la grasa, el hueso, los músculos o el globo ocular. En el caso del melanoma, que es el paciente actual, vemos una masa hiperdensa en tomografía o hiperintensa en secuencias T1 precontraste, que así es como se comporta el melanoma. La melanina en resonancia la vemos hiperintensa en secuencias de T1 precontraste, que es lo que les mostraba en este paciente. Restringen las secuencias de difusión y pues también podemos ver en las imágenes del cráneo que hay metástasis intracraneales. El caso número 4 es un paciente con cambios inflamatorios periorbitarios izquierdos y sospecha de celulitis orbital. El que quiera pues mostrarnos los hallazgos, tenemos imágenes de resonancia T1 axiales pre y post contraste, secuencias T2 y secuencias de difusión. ¿Quién se anima? Buenos días. Hola. Bueno, no, yo en este paciente, pues en esta imagen lo que veo es que hay una proptosis del ojo izquierdo y veo también como demasiado edema, tanto preceptal, pues en tejidos preceptales, también como posceptales, y veo una lesión, pues como intraorbitaria en el lado izquierdo, que tiene como realce periférico. Además de ello, veo pues que las celdillas etmoidales y el seno frontal pues de ese lado están ocupados, pues tienen ocupación. Perfecto, de acuerdo. Y en estas secuencias de difusión, ¿cómo crees que se comportan según el caso anterior? No sé, pues qué capta, no sé eso bien. Realce periférico. Que restringe. Eso, en las secuencias de difusión, lo que decimos que restringe es cuando se comporta de una manera diferente al líquido cefalorraquídeo. En esta imagen de B1000 es hiperintenso, en la imagen del mapa de AS es hipointenso. Listo. Te voy a mostrar estas otras imágenes coronales. Bueno, pues acá también se ve como los senos tanto frontal como maxilar como etmoidal, pues con ocupación. Vemos los tejidos blandos, pues como que confirma todos los hallazgos anteriores. Los tejidos preceptales también pues como matizados, y vemos la lesión intraorbitaria izquierda que tiene pues como el realce periférico en la de la derecha. Perfecto, de acuerdo. Entonces, con la clínica y con estos hallazgos, ¿cuál es tu diagnóstico?
Yo creo que el paciente tiene un absceso orbitario, pues una celulitis poseptal con un absceso orbitario. De acuerdo. Perfecto. La descripción de los hallazgos y el diagnóstico. Entonces, en este caso, Una cosita que quiero aclarar es que quien acaba de hablar es una residente de primer año para que entendas que lo hizo bastante bien. de acuerdo, súper bien. Súper bien. En este caso tenemos un absceso orbitario, que es una complicación grave de la celulitis postseptal u orbitaria, también llamada orbitaria. Se presentan con oftalmoplegia dolorosa, disminución de la agudeza visual y vamos a ver una colección con realce periférico que restringe en las secuencias de difusión. También pues vemos los cambios de celulitis poseptal, que es la estriación de la grasa poseptal, proptosis, y pues tener en cuenta que la asociación más frecuente es con sinusitis etmoidal aguda y que se presenten como en la pared medial de la órbita, en este caso está en la porción superior, pues en la parte superior, asociada probablemente a su sinusitis frontal. Este caso que les traigo es de un paciente también con cambios inflamatorios periorbitarios en el lado derecho. Es un caso del blog del doctor Martín. Entonces confirmamos que hay proptosis del globo ocular derecho, que hay una ocupación de las celdillas etmoidales ipsilaterales y del seno esfenoidal, que hay una colección con realce periférico, se la muestro aquí con esta línea punteada azul, una colección con realce periférico y una burbuja de gas, y hay estriación de la grasa del compartimento postseptal y desplazamiento de las estructuras intraorbitarias en sentido lateral. Este caso por una celulitis postseptal que se presentamos comúnmente en pacientes pediátricos. Entonces vamos a ver pues inicialmente la celulitis preseptal como edema, eritema palpebral y periorbitario, que puede ser contiguo a un foco de infección facial, dental o por inoculación directa en el caso de trauma o picaduras. En tomografía se ve como estriación de la grasa preseptal, y en estos casos que solo se limita a los tejidos blandos preseptales se puede manejar con antibióticos. Cuando la celulitis se extiende al compartimento postseptal, sería una celulitis orbitaria, donde ya hay restricción de los movimientos oculares. En tomografía se ve estriación de la grasa postseptal y proptosis, y se puede ver un absceso subperióstico de forma lenticular, que es más común adyacente a una sinusitis etmoidal, como en el caso de nuestro paciente. Las complicaciones serían la neuritis óptica, meningoencefalitis, sepsis y trombosis del seno cavernoso. Este paciente que les muestro tiene antecedente de queratoplastia bilateral y se presenta con inflamación de los tejidos blandos y de ambos, y con queratitis bilateral, con sospecha de endoftalmitis derecha. Entonces les voy a mostrar la línea interzigomática. Nos muestra que hay una proptosis derecha. Con las flechas les muestro edema de los tejidos blandos, edema de la grasa preseptal y postseptal. Y además en estos tejidos blandos preceptales vemos una colección con realce periférico. Se las muestro nuevamente por el componente pues infeccioso del paciente. En esta imagen de la derecha vemos engrosamiento y realce difuso del globo ocular, pues de la esclera, la esclerótica. Entonces se determinó un diagnóstico de endoftalmitis. La endoftalmitis es una infección que puede ser bacteriana o fúngica, que afecta el humor acuoso o vítreo, y es una emergencia que amenaza la visión del globo ocular. Se pueden inocular por trauma, por cirugía o por extensión de una infección corneal, como en la paciente que les mostré. También puede haber siembras endógenas en la coroides por su alta vascularización, y se presentan con dolor
con disminución de la agudeza visual y como ojo rojo. En la tomografía vemos que hay inflamación periocular, engrosamiento y realce escleral, y en la resonancia vemos hiperintensidad, engrosamiento escleral, sobre todo en las secuencias con supresión de grasas, la secuencia FLAIR, hiperintensidad de tractos uveales, también puede haber realce en las secuencias contrastadas y restricción en las secuencias de difusión. Les traigo estos casos de la literatura donde vemos que hay una inflamación de ambos tejidos blandos pre y postseptales en este paciente. Hay engrosamiento y realce. Esto sería una secuencia T1 post-contraste. Engrosamiento y realce del globo ocular izquierdo, pues sobre todo el globo ocular izquierdo, también del derecho en menor medida, pero en el derecho tiene una colección en el segmento posterior con realce periférico, que en esta secuencia axial de T2 tiene un componente hipointenso que también puede indicar sangrado. Y en las secuencias de difusión, que sería el B1000 y el mapa de AS, se ve que hay restricción de enfocos supracoroideos por ese mismo componente infeccioso de la endoftalmitis. Les traigo este caso, el caso 5, que es el último caso para que participen. Un paciente con trauma facial. Buenos El- días. Ay, Hola, perdón. ¿cómo están? Bueno, en la imagen, en la ventana ósea, se ve que hay una fractura del piso de la órbita y Perfecto. en la de tejido blando se ve que los tejidos periorbitarios están pues con edema y adicionalmente parece que hubiese también pues proptosis al imaginarnos la línea que nos has hablado y Exacto. una lesión pues como hiperdensa que estaría pues como retrovulvar. Perfecto. Te voy a mostrar estas otras imágenes. Bueno, aquí en la de arriba a la izquierda pues parece el ojo que está el izquierdo más descendido respecto al derecho. Y lo otro es que pues se continúa viendo la fractura que vimos en las anteriores y fuera de eso ya en la de abajo a la derecha podemos ver que esa lesión hipertensa pues va a estar como entre el nervio y el recto inferior. De acuerdo. ¿Qué piensas que puede ser esa lesión hiperdensa en el contexto de Mm, trauma agudo y fracturas de la órbita? Habría que pensar en un hematoma. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Y te muestro qué piensas de de este músculo inferior, recto Ahí hay inferior. atrapamiento. Exacto. Perfecto. Si lo comparamos con el derecho, ahí está pues engrosado, está protruido hacia el seno y con una alteración pues de la morfología y de la orientación. Perfecto, súper bien. Les señalo nuevamente lo que decía la compañera, esa lesión pues hiperdensa retrovulvar que corresponde a un hematoma en ese caso y el atrapamiento del músculo recto inferior. Entonces, para hablar del trauma orbitario, es el 3% de las visitas a urgencias en Estados Unidos, con 2.5 millones de episodios al año. La clínica se limita más que todo por el edema marcado de los tejidos blandos, porque el paciente puede estar muy adolorido o en otros casos inconsciente. La equimosis, la hemorragia subconjuntival y el enfisema subcutáneo pueden limitar pues como la evaluación del globo ocular. Es el examen, la tomografía es el examen de elección para detectar y evaluar las fracturas orbitarias y es frecuente que haya fracturas de múltiples paredes, principalmente la del piso orbitario, que se asocia más frecuentemente a fractura de la lámina papirácea o de la pared medial, hasta en el 50% de los casos, y si vamos a ver estas tres fracturas en el 28%, perdón, estas dos sumadas a la fractura del complejo cigomático maxilar en el 28% de los casos.
Entonces, hablando del hematoma retrovulvar, produce un aumento de la presión intraorbitaria que puede progresar a síndrome compartimental. Vamos a ver en las imágenes, vamos a ver clínicamente proptosis, disminución de la motilidad ocular y de la agudeza visual. Por esa disminución de la perfusión del globo ocular y distensión del nervio óptico, está en riesgo la visión de ese globo ocular. Otras causas de hematoma retrovulvar son posquirúrgicas, como el reparo de fracturas orbitarias, la cirugía nasal endoscópica y la blefaroplastia. Y la tomografía, en tomografía vamos a ver una lesión hiperdensa que es irregular en la región retrovulvar, como en el paciente anterior. El síndrome compartimental lo vemos como una morfología en tienda del aspecto posterior del globo ocular y requiere un manejo urgente con cantotomía lateral o cantolisis. Ustedes dominan esa parte más que yo. Les muestro este caso de un paciente con trauma facial y craneano, con múltiples fracturas de órbita y de la calota, señaladas con las flechas blancas. Y si vemos esta imagen coronal en ventana de tejido blando, en ambas órbitas hay algo que nos sobra. O sea, normalmente deberíamos ver músculos extraoculares, grasa y vasos sanguíneos. Aquí hay un material hiperdenso que nos están desplazando esas estructuras en sentido medial, que tiene burbujas de gas y que está en ambas órbitas. Además tiene un hematoma extradural importante. Y les señalo con las flechas punteadas lo que les mencionaba previamente. Entonces estamos en el contexto de fracturas de la órbita y de hematoma intraorbitario. Les muestro la imagen axial del mismo paciente para mostrarles que tenía neumoórbita, neumoencéfalo, y miren estos globos oculares. Están proptóticos. Si vemos la morfología, pues podemos notar que es anormal por esa distensión, por ese aumento de la presión del compartimento pues, de la órbita. Hay tracción del globo ocular y del nervio óptico, y vemos la morfología en tienda, o el tenting que llaman, que se lo señalo con la flecha punteada verde. Entonces este es un paciente que tenía síndrome compartimental ocular bilateral y es una emergencia. Nosotros debemos reportarle personalmente a ustedes o al médico tratante que tiene un síndrome compartimental orbitario, porque en 60 a 100 minutos ese globo ocular puede perder permanentemente la agudeza visual. Otro caso de trauma ocular en un paciente con edema de los tejidos blandos periorbitarios derechos, con proptosis derecha, que además tiene fractura de la lámina papirácea, fractura del piso de la órbita y fractura del techo de la órbita, todo en el lado derecho. Y en este caso vemos que el músculo recto inferior no está herniado, pues está en su posición normal. Entonces, para hablar de fracturas de la órbita, hay dos como patrones principales que serían el blow-in y el blow-out. En el blow-out hay un aumento de la presión intraorbitaria que produce desplazamiento caudal del globo ocular hacia el seno maxilar. Hay un efecto como de martillo hidráulico. Entonces tiende a fracturar más ese piso de la órbita. Hay que evaluar en imágenes si hay herniación de la grasa orbitaria y si hay atrapamiento del músculo recto inferior. Esto sobre todo en pacientes pediátricos, porque estos pacientes van a tener riesgo de que el atrapamiento de ese músculo por el hueso, que es más elástico y que hace un efecto de trapdoor, lo pues genera isquemia y ese paciente quede con una limitación para los movimientos oculares. Entonces hay que reportarles con urgencia que en pacientes pediátricos que ese músculo está atrapado. Se manifiesta también con enoftalmos o hipoftalmos y muy importante determinar la extensión al foramen intraorbitario. En las fracturas blow-in hay desplazamiento de fragmentos al compartimiento intraorbitario que va a disminuir el espacio y va a tender a generar la proptosis. Las fracturas de la lámina papirácea, es importante evaluar la inhibición de la grasa y atrapamiento del músculo recto medial, y hay que describir la extensión al aparato lacrimal
Importante resaltar que el tendón cantal medial es difícil de ver en tomografía. Ustedes lo pueden evaluar mejor clínicamente. Y el techo orbitario se asocia con lesiones intracraneales, sobre todo neumoencéfalo, hematomas parenquimatosos y extradurales, meningitis y fístulas de líquido cefalorraquídeo. También puede haber atrapamiento de músculos recto y oblicuo superior. Entonces, lo que les debemos reportar es el compromiso del complejo cigomático maxilar, compromiso del complejo naso órbito-etmoidal, si hay fracturas de las apófisis pterigoides o del ápex orbitario, y en la parte del globo ocular si hay ruptura, cuerpos extraños, hemorragia en la cámara anterior o hemorragia vitrea, luxación del cristalino, desprendimiento de retina, desprendimiento coroideo o ruptura de músculos extraoculares. Este último caso que les traigo es una paciente femenina de 30 años con antecedente de displasia fibrosa. Ya había sido operada en otras ocasiones, llevada pues a descompresión del nervio óptico. Esta es la primera, pues la tomografía más antigua que pude conseguir en el hospital. Entonces vemos que hay proptosis bilateral, que hay esta proliferación ósea, tanto en huesos nasales, en huesos de la base del cráneo y de la calota, que lo vemos en esta imagen axial en tejido, en ventana ósea, como una proliferación que se ve con aspecto en vidrio deslustrado o esmerilado, que sería pues característico de esa displasia fibrosa, que es una proliferación fibrosa benigna, usualmente en pacientes menores de 30 años, produce disminución progresiva del volumen orbitario y proptosis, y en tomografía lo que les decía de la apariencia característica de densidad en vidrio esmerilado, en resonancia se ve como un tejido óseo hipointenso en secuencias de T1 y T2 y se pueden ver áreas hiperintensas por degeneración quística. Siempre evaluar pues el componente de estrechez o estenosis de los canales pues de la base del cráneo y de la órbita, porque puede haber compresión sobre el nervio óptico y los otros nervios pues de las fisuras orbitales. Entonces vemos estas imágenes de la literatura donde se ve pues esta lesión hipointensa en la imagen axial de T2 con supresión grasa, que puede tener también componente quístico señalado por la flecha en este caso, y en la imagen de tomografía se ve también el componente con densidad, pues del hueso con densidad en vidrio esmerilado, y estas lesiones más hipodensas que serían por ese componente quístico. Importante tener en cuenta que si es monostótica, si es poliostótica, hay que pensar en el síndrome de Macum-Albright. Bueno, ya para terminar con las conclusiones. El abordaje del paciente con proptosis integra una anamnesis, examen físico completos que son complementados por las imágenes orbitarias. Siempre debemos considerar cuando vemos una lesión vascular la fístula carótida o cavernosa y también sospecharla aún en pacientes sin antecedente de trauma como en los pacientes que les mostré, porque estos pacientes miren que la sospecha era un componente inflamatorio o infeccioso. Hay signos clínicos y radiológicos que orientan el reconocimiento de las diferentes enfermedades orbitales inflamatorias e infecciosas, y la multimodalidad de imágenes combinada con la información clínica permite diferenciar las perlas y pitfalls que facilitan el diagnóstico de los tumores orbitarios. En cuanto a la evaluación del trauma, la tomografía es fundamental, nos permite detectar patrones de fractura, hematomas, anormalidades del globo ocular, y el aumento de la presión intraorbitaria puede producir proptosis y síndrome compartimental. Esos son los casos que tenía para ustedes. Mil gracias por la atención. Doctor Llano, muchas gracias por compartir toda esta información y, como lo hemos dicho muchas veces, es muy complementaria en el hospital. Obviamente nos apoyamos mucho en ustedes. El comentario de siempre es que a veces necesitamos dar más información cuando solicitamos el examen como para que ustedes nos orienten un poquito más. Muchas veces solo se pide la imagen, bien sea resonancia o tomografía,
Y es bueno dar como algunos datos clínicos para que ustedes también puedan sacarle más provecho al estudio que se está haciendo. Ese caso de la endophthalmitis bilateral lo tuvimos hace poquito y fue bastante triste. Realmente a Lucho le tocó manejarla muy difícil. Y de nuevo la participación de Sara y María haciendo pues de R1 creo que lo hicieron bastante bien. Muchas gracias por compartirnos todo esto. No sé si alguien tiene algún comentario porque fue creo que bastante clara toda la información y los casos muy enriquecedores. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sí, es muy importante esa información clínica que también nos orienta a nosotros en la parte del diagnóstico, fundamental. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues si tienen alguna duda o pregunta, estoy aquí disponible. Mil gracias. Están por el chat varias personas, así que muy buena conferencia, muchas gracias. Y les recuerdo que queda grabada para que luego vuelvan a ver si tienen alguna duda. Creo que no hay comentarios, aquí no hay ninguno levantando la mano. En todo caso, muchas gracias, aquí todos te felicitan. Muy amable, hombre. Muchas gracias, súper buena la charla. Muchas gracias. A ustedes mil gracias. Lo explicó muy claro todo. Muchas gracias, hombre Alejandro. Que estén muy bien. Un buen día para todos. Un feliz día, que estén bien. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias, feliz día.